Siempre sé cómo decir algo en mi mente, en inglés, justo cuando acabo la conversación con alguien, pero en el momento me quedo en blanco, luego me vienen las ideas perfectas. Eso es falta de espontaneidad. Aprendes memorizando, no aprendes de manera espontánea. Yo siempre pongo el ejemplo de los deportes. Rafa Nadal no aprendió a jugar al tenis leyendo sobre tenis. Si tú vas a una clase donde la profesora o el profesor está hablando la mayor parte del tiempo de y encima te lo acaba explicando, sal corriendo de ahí. Sé decir begin, vegan, begú, pero no sé hablar durante 5 minutos sobre qué hice ayer. El inglés es una habilidad, por lo tanto, deja de estudiarla como una asignatura. No es historia de España que todos hemos llegado, lo hemos memorizado la tarde de antes, nos hemos levantado de madrugada para seguir estudiando, hemos llegado al examen, la hemos todo allí, hemos llegado a casa y no nos acordamos de nada más. ¿Crees que tú puedes hablar inglés? Pues hoy te vamos a explicar por qué quizás no. Somos Zuriñe y Cristina y somos profesoras de inglés. Y estamos cansadas de que siempre le eches la culpa al sistema. Bueno, vamos a empezar contando un poquito nuestra historia, porque aunque nosotros a día de hoy hablemos inglés muy bien, nos consideramos bilingües, hemos empezado como todo. Al final venimos de los mismos traumas, de los mismos miedos, como todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco contando pues, de dónde venimos, por qué somos profesoras de inglés a día de hoy y cuál fue también nuestra historia en el aprendizaje del inglés. Así que nada, bueno, yo voy a empezar contando la mía. Yo realmente siempre me han encantado los idiomas desde que era pequeña. Me acuerdo que, de hecho, le pregunté a mi madre si me podía apuntar a una academia cuando tenía 5 años, porque me flipaba y notaba que lo que aprendía en el cole no era suficiente y quería como aprender más. Y nada, pues al final también decidí pues, hacer una carrera de idiomas. ¿Qué estudiaste? Yo estudié lenguas modernas, que era una carrera así un poco también diferente, no es la típica filología, pero realmente durante la carrera no era consciente, yo pensaba que estaba aprendiendo un montón, pero cuando realmente viajé por primera vez a Inglaterra, me di cuenta de que no sabía hablar, o sea, la gente me hablaba y no lo entendía, no era capaz de comunicarme tan bien como yo pensaba, entonces pues al final como que dije, no puedo seguir así. O sea, realmente te diste cuenta de que la universidad no era suficiente. Exacto, ya no solo el colegio, sino incluso aunque te especialices en una carrera de idioma, creo que no, porque por lo menos en mi caso, no sé en otras carreras, pero en la mía es que yo no hablaba en clase. Es que a lo mejor hice 5 presentaciones en los 4 años que estuve allí y las típicas presentaciones de PowerPoint que te aprendes de memoria. O sea, acumulación de teoría y teoría y teoría, llegar a plasmarlo en el examen y ya, ¿no? Exacto, imagino que en tu caso sería igual, muy parecido. Sí, yo estudié la típica filología, estudié filología inglesa y en mi caso fue súper frustrante porque yo he sido siempre una friki del inglés. Desde la primera vez que di inglés con 8 añitos, yo era de la que ahorraba mi dinero en el cumpleaños para en verano apuntarme a clase, etcétera. Para mí era un hobby, o sea, es como al que le gusta tocar la guitarra y en sus ratos libres tocar la guitarra. O sea, para mí era mi hobby. Entonces todo era inglés, inglés, inglés. Hago filología inglesa, me voy en cuarto de carrera a Irlanda del Norte y de repente llego allí. Y no es que no entienda, porque es verdad que el acento era bastante complicado, es que yo era incapaz de comunicarme en tiempo real. Estaba acostumbrada, vale, maquino perfectamente la frase que quiero decir, o incluso 3 palabras en mi cabeza y lo suelto. No tenía esa manera de reaccionar en tiempo real, entonces, o sea, para mí fue frustrante hasta el punto de llamar un día a mi madre y decirle, creo que me gusta mucho, pero no se me da tan bien como yo creo. O sea, imagínate. Sí, es lo que nos hacen creer también con la forma, ¿no?, en la que la aprendemos. Y a mí es que eso me pareció muy fuerte porque digo, realmente cuando terminas la carrera, por lo menos en mi caso, te dan incluso la acreditación del C1. ¿Cómo puede ser posible que tenga un C1 y no seas capaz de tener una conversación con nadie? O sea, no tiene sentido. Entonces yo, como estaba tan frustrada, pues sabía que sí o sí tenía que ponerle solución de otra forma y cuando acabé la carrera pues decidí mudarme a Inglaterra. ¿Y qué tal la experiencia? Pues muy guay, la verdad. De hecho, la anécdota de cómo me fui también fue guay porque fue un poco casualidad. Yo estaba terminando la carrera en el último año y en verano estaba trabajando en una empresa de motos de agua.
tipo de secretaria, y llegó una chica que era escocesa y pues así hablando con ella y tal, me dijo que ella tenía un hotel. O sea, yo le dije que me quería ir a Inglaterra y me dijo, pues yo tengo un hotel en Edimburgo, si quieres, siempre estamos buscando gente y tal. Entonces pues me fui para allá. Me fui para allá, obviamente era de camarera, tampoco era un gran trabajo. ¿Y qué dirías que es lo que más te costó de vivir allí, de vivir fuera? A mí me costó mucho primero el conectar con la gente, Claro. pero justamente por esa parte del idioma, porque claro, si yo en el día a día a lo mejor me podía comunicar con las frases típicas en el trabajo, pero te falta ese punto cultural. exacto, o sea, no sentía como que pudiera conectar genuinamente con la gente para crear una amistad, ¿sabes? De, yo qué sé, hacer bromas, de O sea, sentías que cuando hablabas en inglés no eras tú. Exacto, sí, 100%. Era otra persona. Y de hecho me costó meses, ¿eh? O sea, yo estuve varios meses sin amigos, básicamente, porque también al final la cultura británica es diferente y no son tan abiertos como nosotros. Entonces, yo creo que eso es lo que más me costó porque me sentía muy sola al principio. A mí, o sea, es que exactamente estás describiendo lo que me pasó a mí cuando me fui a vivir a Irlanda. Yo soy súper sociable, hablo con todo el mundo, siempre estoy gastando bromas. Y una vez que superé esa primera barrera de miedo a exponerme, a no meter la pata, a no hacerlo mega perfecto, y bueno, me costó un poquito, pero al final lo superé, sentía que me faltaba ese punto de ser yo. Entonces me costaba más relacionarme de una manera un poco más, pues eso, como soy yo, porque no sabía, no sabía ser natural ni decir las cosas como con mi personalidad. Y es sentir que cuando estás hablando realmente no eres tú, es como, ¡buah! Sí, no puedes expresarte. Y a mí también me daba mucho miedo porque yo estaba en un pueblo pues muy remoto, como si te vas aquí a cualquier pueblo de montaña, ¿no? Sí, como yo. Entonces el acento era muy cerrado y a mí lo que me daba miedo es empezar una conversación con alguien y no enterarme, claro, y quedar mal y todo ese tipo de cosas. Entonces a veces incluso evitaba las conversaciones por eso. Claro, era un poco lo que me pasaba a mí. Lo que me pasaba a mí era que yo me comunicaba con mi casera por email. Me daba tantísima vergüenza llamarla por teléfono y porque en alguna ocasión incluso yo sé que hay gente que se mutea el micrófono, ¿no? Cuando está en una reunión, en una conversación vía Zoom o tal. Yo recuerdo colgar el teléfono y hacer como que se había colgado y escribirle, mira, no sé qué ha pasado, tal, y tenía todo mi tiempo para pensar perfectamente, buscar en el diccionario, etc. Y es que es frustrante, sobre todo cuando has dedicado tu vida entera a ello. O sea, ya no solo tu universidad, tal, o sea, para mí era mi tiempo libre, era dedicarme a hacer cosas de inglés porque era un juego. Y sentir que todo lo que he hecho no me ha servido para, al final, la finalidad que es hablar, ¿no? Comunicarte. Totalmente. Yo en mi caso, por ejemplo, realmente cuando hice el clic fue al llevar casi un año, yo creo, allí. O sea, obviamente sí, con los meses iban mejorando, pero hasta que yo no me sentí 100% segura de decir, joder, ya estoy pensando en inglés todos los días, sueño en inglés, me siento ya como que es parte de mi vida, fue hasta el año, pero por eso mismo, porque es un proceso. O sea, no por mucho que te vaya a Inglaterra en 3 meses, de repente va a ser bilingüe. A mí me pasó con el listening. Me costaba mucho porque además yo estaba en un pueblo muy chiquitito, Irlanda del Norte. Es, o sea, un acento muy cerrado, una manera de pronunciar muy diferente al estándar, que es el que te enseñan con el cassette, ¿no? De siempre. Y yo recuerdo a los 5 meses aproximadamente de vivir allí que iba en el autobús bajando hacia Belfast y yo iba escuchando de fondo la radio, iba mirando por la ventana y de repente dije, uy, si no estoy 100% concentrada y estoy entendiendo. Sí. ¿Sabes? Pero al final es verdad que yo me fui allí e hice todo lo posible por huir de esa mini pandilla que era estar todo el rato con los españoles, ¿no? Sí. Integrarme, me apunté a vóley, o sea, todo lo que tenía que ver con el mundo de allí, cómo hablaban ellos. Yo o sea, me iba los domingos con una familia católica a pasar el día, tal. Al final es sumergirte y absorber todo lo que puedas para tú pues poner en práctica esas cosas que te faltan un poquito más, ¿no? Yo creo que también a veces mucha gente se va a Inglaterra y al final acaba haciendo lo mismo que está haciendo aquí, porque se junta con españoles, se va a trabajar a un restaurante español y se tira un año entero hablando español. Al final están en su zona cómoda, ¿no? Claro. En su zona de confort.
Yo, por ejemplo, una cosa que me ayudó también mucho es que yo empecé a trabajar en un colegio y me apunté para ser, bueno, en inglés se llama pastoral head, que es como cuidar a los niños del internado, porque era un colegio internado, y Ajá. eso, vamos, fue como un subidón de mi nivel increíble, porque estaba todos los días hablando con las niñas en este caso, y sobre cosas de su vida, o sea, Claro. cuando se despertaban, cuando se tenían que ir a dormir, sus problemas personales, y al final 24 horas, aparte a cargo de ella, hablando con ella, entonces... Claro. ¿Qué errores dirías tú que cometiste aprendiendo inglés, de manera inconsciente, por supuesto, que hoy diría, es que esto no lo haría más porque me haría estar en el punto en el que yo estuve en ese momento en el que me fui a Inglaterra, ¿no? Cuando llegué allí me costó tanto arrancar. ¿Qué errores? Pues yo creo que el principal es el que hemos dicho antes, el esperar a tener un C1 para empezar a hablar. Empezar o sea, ese momento de voy a estudiar para sentirme preparado y arrancar, ¿no? Exacto. Porque además yo me acuerdo que como estaba estudiando idioma, mi objetivo era tener todos los títulos posibles de todos los idiomas. De hecho, me saqué el C1 en inglés, el C1 en italiano. Entonces era como, vale, cuando ya tenga todo esto, voy a ser capaz de poder tener una conversación. Y no, para nada, al revés. Fue todo lo contrario. Y yo, a día de hoy, si por ejemplo quise aprender un idioma nuevo y me diera cuenta de que llevo un año entero en clase y no he hablado nada, ¿Y si no te funciona? obviamente saldría de ahí huyendo porque estás perdiendo el tiempo. O sea, yo creo que ese sería el primer error. En mi caso diría, es que yo soy muy perfeccionista, entonces yo recuerdo tener un libro que se llamaba La gramática de Swan, no sé si te suena. No. Yo, lo sigo teniendo. Y yo me lo bebía, o sea, es que me lo bebía. Eso y el diccionario. Mi compañera de piso y yo, los poquitos días que no salíamos porque éramos Erasmus, nos quedábamos en casa, ella cogía un diccionario, yo cogía el otro y nos preguntábamos palabras del diccionario. Y al día siguiente o la siguiente vez que lo hacíamos nos volvíamos a preguntar las del día anterior, a ver si nos acordamos. Era aprender de una manera totalmente descontextualizada. Que luego eso no lo iba a usar. Palabras que no utilizabas nunca y era como que, ¿para qué he empleado este tiempo que podía haber estado haciendo otra cosa mucho más práctica? Que no, o sea, es memorizar porque sí, no tenía sentido. Sí. Yo al final creo que todo lo que sea teoría que no pones en práctica inmediatamente, tienes que evitarlo. Entonces yo creo que ese sería el primer error que intentaría evitar si empezara, por ejemplo, un idioma nuevo. Sí. ¿En qué momento dirías tú que tú pensaste, ostras, ahora sí hablo inglés como a mí me gustaría? Yo creo que fue, como te he dicho, al terminar quizá el primer año o algo así de estar en Inglaterra, porque, bueno, yo conocí a mi actual novio allí, que es inglés, y claro, parece que no, pero ligar, conocer a una persona en ese ámbito, en otro idioma... Porque ahí sí tienes que ser tú, o sea, es que no te queda otra. Yo, de hecho, las primeras veces me acuerdo que decía, esto no vaya a ningún sitio, porque es que yo no soy capaz de una cita ahora mismo en inglés, o sea, es imposible, pero al final me di cuenta de que sí, y que podía ser yo, lo que tú dices, ya no solo que podía hablar inglés, sino que podía mostrar mi personalidad, que además, eso también sí que lo hablamos luego, pero creo que es un poco diferente mi personalidad en inglés y en español. Total, somos otras, cambiaste la voz. Y entonces ahí fue cuando dije, wow, estoy conociendo a una persona desde cero en este idioma, ¿sabes? Sí. ¿En tu caso? Bueno, yo creo que fue poco a poco, pero yo realmente me di cuenta al llegar a España y llegar a clase, y yo antes de levantar la mano para responder, me quedaba pensando mucho en cómo quería estructurarlo para decirlo perfecto, porque entonces la carrera era en 5 años y yo me fui en cuarto, ¿no? Y cuando volví, yo recuerdo estar en clase totalmente tranquila, sin miedo a que ningún profesor me hiciera ninguna pregunta o hacía una pregunta en general, la gente se quedaba callada y yo levantaba la mano y respondía con total normalidad sin tener que estar traduciendo con el miedo de me voy a quedar atrapada en una palabra que no voy a saber decir. Y ahí es cuando te das cuenta, o sea, en esos pequeños momentos que dices, ostras, yo esto hace un tiempo de manera espontánea no me habría atrevido a hacerlo. No porque no tuviera el conocimiento, sino porque me faltaba esa parte práctica de ponerlo en uso en contexto, ¿no? Claro, sí, o sea, al final lo normalizaste y ya era parte de tu vida, ¿no? Era como una herramienta más en tu día a día. Total. ¿Y nos puedes contar un poco cómo fue tu historia empezando como profesora? Yo
Empecé muy jovencita. Yo siempre tuve muy claro, o sea, en mi cabeza no hubo nunca otra cosa. Desde la primera vez que di inglés tuve un profesor maravilloso, don Ángel Borja, que era... Es que le recuerdo entrar por la puerta la primera vez y era tan apasionado de lo que hacía, del mundo británico. De hecho, yo en clase, a día de hoy, hay cosas que hago que él hacía. Qué guay. Era todo como muy comunicativo, para que veas la importancia del profesor y del método, porque yo le tuve como tercero de primaria, cuarto y quinto, y en sexto tuve otra profesora, no voy a decir su nombre, que hizo que yo aborreciera el inglés. O sea, yo odiaba la hora de inglés. Esa señora nos ponía el verbo to be todos los días en la pizarra, to have. Yo no aprendí nada de cultura británica, yo no aprendí absolutamente nada. Y eso, o sea, yo siempre tuve muy claro que quería ser profe y bueno, empecé un verano de primero para segundo de carrera. Empecé a dar clases particulares, lo típico, por sacar muestra, tal. Y poquito a poco empezó a venir más gente, abrí mi primera academia. Mi pueblo era muy chiquitito, no quería vivir allí, la vendí. Al final, hace unos años abrí otra academia en Córdoba, pero no era lo mío. ¿Por qué? Porque yo me frustraba, o sea, seguir un libro, ver que no te podías salir de ahí, porque encima incluso en muchas ocasiones ni siquiera los padres querían que te salieras de ahí, porque la finalidad es que mi niño tenga un C1 de inglés. Pero, o sea, en un trabajo ya no te piden una certificación, a menos que sea una oposición o algo así. Okay. En la vida real tú tienes que saber comunicarte en ese idioma, tienes que saber usarlo. Si a nadie le interesa el nivel que tengas si tú no sabes utilizarlo. Entonces, bueno, un poquito pues por demanda y demás, yo sí que tenía muy clara mi manera de enseñar y dentro de que iba con el libro y tal, intentaba salirme de ahí y poquito a poco pues empecé con clases online y tal por tema de demanda y bueno, pues actualmente pues soy especialista en comunicación profesional en inglés para ingenieros y les enseño a saber desenvolverse en sus ambientes de ingeniería, pero sabiendo utilizar el inglés correctamente, no perfectamente. Son dos cosas muy diferentes, sino a transmitir sus ideas con asertividad, con seguridad en sí mismo, con autoridad, no sonando dubitativos, porque son unos ambientes que requieren, o sea, están bajo presión, claro. Entonces tienes que saber reaccionar. Y bueno, yo creo que se me nota mucho que soy una apasionada de lo que hago y no lo puedo evitar y me encanta. Sobre todo cuando ves el resultado en los alumnos es como, ¡buah! Merece la pena, ¿sabes? La implicación. ¿Y crees que ese método hubiera sido imposible implementarlo en tu academia presencial que tenían? Totalmente. Porque la gente no sabe a lo que viene. El problema es que la gente no es consciente de lo que necesita. Entonces van un poco a ciegas. Yo cuando conozco a un alumno antes de que sea alumno, lo primero que hago es decirle, ¿qué necesitas? ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es la finalidad de que tú aprendas inglés? Porque si ni siquiera tú lo sabes, lo más probable es que acabes comprando un curso de aprende inglés en 90 días como un nativo, que no va a suceder. Totalmente. Ya te lo adelanto. Sí, sí, sí. 100%. Yo creo que la gente es muy reticente a probar cosas nuevas y lo peor es que al final, como dices, acaban haciendo lo mismo de siempre. Sabiendo que no les ha funcionado, o sea, no tiene sentido. Los mismos resultados. Claro, es que no tiene sentido que tú hagas una y otra vez, lo mismo esperando que te dé un resultado diferente o que tenga una consecuencia diferente. Es que no... Totalmente. Eso es lo que yo les digo, ese grado de responsabilidad que también tienen ellos en dejarse engañar. Bueno, yo creo que es complicado también porque a veces obviamente nos lo venden muy bien todo. Entonces es muy difícil saber realmente qué es lo que te va a ayudar, pero si estás viendo que tú tienes un objetivo claro y tienes una persona que es especialista en eso, pues obviamente te va a dar más resultados que un curso de inglés general que te promete un milagro. Porque es que hoy en día lo queremos todo ya, pero... las cosas, ni aprender inglés ni cualquier otra cosa. Tampoco vas a ser capaz de adelgazar 10 kilos en 2 semanas. O sea, todo requiere su esfuerzo y su tiempo. Yo creo que la gente a veces no está dispuesta a eso. Claro, o sea, juegan un poquito también con la urgencia, con la necesidad y cuando tú estás en un momento urgente en el que necesitas el inglés porque vas a empezar un proyecto, en este caso mis alumnos, ¿no? Vas a empezar un proyecto en breve, tal, internacional, es como, bueno, venga, a la desesperada voy y lo compro y lo hago. Y al final el resultado
o lo que yo veo que suele pasar siempre es que no se me da bien inglés, Claro. porque por lo más que hago, yo no consigo hablar. Pero si tú quieres hablar, ¿por qué te metes en una clase en la que tienes un libro, rellenas huecos o un PDF, vas a clase que no sabes ni a lo que vas? Total. A hablar de cosas que tú no necesitas, o sea, el calentamiento global. El medio ambiente. ¿Te parece si hablamos un poquito de por qué la gente dice que se le da mal el inglés? Yo creo que todos pensamos que se nos da mal el inglés justamente por lo que no han hecho creer desde que somos pequeños. Y yo creo que quizá esto también es un problema de España, no de todos los países. Yo, por ejemplo, empecé a ser profesora en Inglaterra y de hecho era profesora de español. Y me llamó mucho la atención que los niños allí no tenían ningún problema y niños que empezaban a aprender español desde cero, ya con 9, 10 años, no tenían ningún problema en hablar en clase, lo típico de aquí en España que dice una palabra mal y la gente se ríe de ti, pues allí no. Allí eso pasa, ¿eh? Allí no, allí todos los niños eran como, bueno, pues decían lo que... Y además me metían bastante patas al diccionario, pero le daba igual, ¿no? Yo creo que es porque han empezado a aprenderlo bien, ¿no? Desde pequeño. Aquí es como, vale, estamos toda la vida haciendo ejercicios sin hablar y cuando de repente vamos a hablar, pues obviamente no se nos da bien porque nunca lo hemos hecho. Te sientes ridículo porque no estás ni siquiera acostumbrado a escucharte a ti mismo hablar utilizando otro fonema. Yo recuerdo, de hecho, las clases que yo tenía de pequeña en el colegio, la profesora me hablaba en español. Incluso en la universidad tuve muchas asignaturas en las que la profesora hablaba en español. Entonces... Bueno, yo no tuve una clase en inglés hasta que no empecé la carrera. Que yo recuerdo esa primera clase en inglés que yo decía, ¿por qué página vamos? O sea, no me estoy enterando de absolutamente nada. Sí. Con 18 años, desde los 8 que se empezaban, 10 años dando inglés. De hecho, yo... con 16 años me fui a Manchester, que fue la primera vez que me fui a estudiar allí a la Universidad de Manchester con un curso que se hacía desde aquí, desde la Universidad de Extremadura. Nos vendieron la gran maravilla a mis padres y a mí, mis padres pagaron un dineral y yo estuve, bueno, al final sí que estuve expuesta porque salía a las tiendas, tenía que comprar tal, pero lo que eran las clases esas súper intensivas que nos iban a dar, no la viste. O sea, yo las vi en español. O sea, hice lo mismo que hacía aquí, pero sí que es verdad que muchas más horas y mucho más concentrado y tal. O sea, nada de, venga, vamos a hacer un roleplay, ahora sales a la calle y vas a ir a esa tienda y lo vas a pedir y vas a poner esto en práctica, ¿no? O sea, no, en ningún momento. Sí, sí. Y yo creo que al final eso, yo por ejemplo también he trabajado en nuestra escuela con una psicóloga que vino también a dar una masterclass y todo, y eso al final lo que hace es ir creando una oratoria, ¿no? en tu sistema que lo que hace es siempre ponerte en alerta, porque tú te estás creyendo que no se te da bien y ya cuando pasan los años y eres adulto eso es muy complicado cambiarlo. Entonces, al final parece que no, pero también tiene su parte de psicología, ¿no? De superar ese trauma. Y de decirte a ti misma que ¿por qué no? ¿Por qué no se te va a dar bien? Si es que es una habilidad que todo el mundo tiene. O sea, el hablar un idioma, si no se te dan bien los idiomas, ¿cómo estás hablando español? Es una habilidad del lenguaje que todos los humanos tienen. Yo siempre digo, o sea, no me vale a los españoles se nos da mal el inglés. ¿Qué pasa? Que tenemos un gen, los españoles, hay en especial que hace que hablemos mal en inglés. No, o sea... Porque a los alemanes se le da también, ¿no? Y los alemanes le meten patadas a la gramática y al vocabulario constantemente, pero les han enseñado a comunicarse, no a acumular ahí conocimiento porque sí. Y han tenido el inglés desde que eran pequeños, en todo, incluso ponían la tele y las películas estaban en versión original, entonces eso hace un cambio brutal. Total, y aquí todavía cada vez menos, pero sí que todavía está esa cosa de que el que pronuncia bien en inglés se ríe un poquito de él. ¿A ti te ha pasado? Sí, en clase me ha pasado muchísimas veces. De hecho, lo leía mal a propósito, porque sabía que se iban a reír de mí o van a decir, ¿qué se cree esta? Pues yo sí, porque al final... O sea, te sientes también mal, ¿sabes? No te hace gracia que la gente se ría de ti. Luego... A mí sí me pasaba lo típico cuando salías a un bar y ponían una música, música que te sabías la letra. Que te la sabías y yo sentía alguna cara así, porque ahora el inglés está como un poquito más, bueno, entre nosotros más normalizado, pero entonces, o sea, no era así. Y yo recuerdo el hacer así. Es verdad que en clase no, cuando me tocaba leer, porque era, bueno, o sea, si sé hacerlo bien, o sea, no me daba esa cosilla. Pero en ese aspecto sí que recuerdo yo que a lo mejor no daba una mirada así como esta que se cree, ¿no? Exacto. Es que
Llegamos a un punto que ridiculizamos no solo el error, sino también el hacerlo bien. Claro. O sea, ya es como... Total. Parece que la gente, no, al revés, debería inspirarse en esas personas que lo hacen bien y querer llegar a eso, ¿no? Pero bueno, si te parece, podemos hacer unas preguntas para quien no esté viendo, que puede contestar mentalmente y nosotros vamos a dar nuestra opinión. Ahora tienes que contestar mentalmente las preguntas que te vamos a ir haciendo, ¿vale? Aunque nosotros te vamos a dar la solución y la respuesta. Vale, pues si estás aprendiendo inglés, ¿te has planteado realmente cuál es tu objetivo? ¡Buah! Punto número 1, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que necesito? También qué tipo de inglés necesito, ¿no? Porque es verdad que todo es conocimiento y todo conocimiento bienvenido sea, todo lo que sé hablar para adelante, pero cada uno tiene una necesidad concreta. Si tú te vas a ir de gap year, te vas a ir por ahí un año a viajar, tal, no te vas a poner a aprender un inglés para reuniones porque no tiene sentido. O no te vas a poner a, bueno, lo voy a hacer viendo películas o leyéndome libros, ¿no? Leyendo artículos. Primero piensa lo que necesitas y busca en base a esa necesidad para evitar pues, que te puedan engañar, que te puedan vender... Que pierdas el tiempo, claro, básicamente. El tiempo. Sí. Exacto. Sí, y totalmente, yo lo que pienso, el objetivo es muy importante porque tu objetivo no puede ser hablar inglés o tener fluidez. Ese objetivo es súper abstracto y puede durar años, o sea, te va a frustrar un montón si tu objetivo es tener más fluidez y pasar los meses y te ves igual. Entonces, si te pones objetivos que realmente sean asequibles a corto plazo, pues obviamente te va a motivar y va a ver el progreso. Entonces, si tu objetivo es, por ejemplo, mudarte a Australia el año que viene, pues ponte objetivos que mes a mes tú puedas cumplir para cuando te vayas a Australia el año que viene seas capaz de defenderte ahí. Esa hoja de ruta, ¿no? A corto, medio y largo plazo para que tú veas de manera tangible que vas consiguiendo poquito a poco, porque además pasa una cosa, o sea, por lo menos a mis alumnos les pasa, cuando empiezan a ver que son capaces de comunicarse, que empiezan a romper ciertas barreras que ellos ni siquiera se habían planteado que tenían, empiezan a desbloquear. Empieza a gustarle y ya empiezan. De hecho, yo cuento mucho una anécdota que tuve con un alumno la primera vez que le conocí, que me dijo, estoy aquí porque lo necesito, pero literal, ¿eh? Sí. Porque ni me gustan ellos, ni me gusta el idioma, ni me gusta su cultura, no me gusta nada lo que tiene que ver con ellos. Estoy porque lo necesito. No me queda otra. Y ahora, poquito a poco, está empezando a ser un poquito friki del inglés, de la cultura, me pregunta, hay veces que incluso sale un día, conoce a alguien, oye, ¿cómo se dice tal que estoy aquí hablando? Y he conocido a gente, le ven esa parte útil y eso hace que ellos sean capaces de ser más constantes. Total. Sí. Yo en mi caso, por ejemplo, nosotros trabajamos con los objetivos SMART, entonces en la primera sesión siempre hacemos una serie de preguntas para indagar ahí a ver cuál es su objetivo y a veces no vea lo que nos cuesta, porque el alumno viene con esa idea de sí, yo quiero aprender inglés y yo, vale, pero ¿por qué? Venga, vamos a desgranar un poquito eso y a veces es casi una sesión de terapia, ¿no? El trabajar tanto en ese detrás de por qué quiero aprender el idioma que no vea, al final incluso nosotros tenemos que pues, proponerle objetivos a ver qué le parecen, ir probando y luego ya a través de ahí ellos van sacando más, pero... Nosotros lo hacemos de una manera muy similar, pero en vez de hacerlo con ellos en esa primera sesión, ellos tienen que traerlo pensado para que tengan ese momento de reflexión y llegan y muchas veces en el objetivo a corto, medio y largo plazo me ponen exactamente lo mismo. ¿Sabes? Entender películas, entender... Sí, Total, sí. Total, y muchas veces les preguntas ¿qué crees? ¿Qué es lo que te falta para conseguir lo que tú quieres? Más gramática y más vocabulario. O sea, lo tienen tan interiorizado que es lo necesario que es como, no, es que necesito esto. Ellos se piensan que si aprenden 100 palabras más, entonces se van a comunicar. Aprende inglés con 1000 palabras, ¿no? Vale, vamos a la siguiente pregunta. Vale. ¿Crees que sabes inglés? ¿Tú qué dirías? Bueno, yo creo que mucha gente piensa que sabe inglés porque, lo que hemos dicho antes, tiene un B2, tiene un C1, tiene muchísimo conocimiento, pero no es capaz de usarlo. Entonces, una cosa es que yo te pregunte los verbos del participio y me digas toda la lista completa, y otra cosa es que seas capaz de hablar conmigo una conversación normal durante 20 minutos. Vale, el típico me sé begin, vegan, begún. Sí. ¿Cuál era el otro típico que se dice? Cut, ¿no? Cut. Pero luego no sabes decir, me he cortado el pelo, ¿no? Sí. O sea, es como... 100%. Yo, de hecho, tengo muchos alumnos que me pueden
decir la lista completa, pero no sabe ni lo que significa el verbo ni cómo usarlo. Total. Entonces, yo, por ejemplo, nosotros siempre, todas las clases, intentamos hacer un poco presente, pasado, futuro, pero hablando de su vida, ¿no? Pues, por ejemplo, qué ha hecho el fin de semana, tal. Y las primeras clases le cuesta muchísimo porque, claro, no están acostumbrados a usar los verbos en pasado, cuando en realidad en una conversación cotidiana usamos el pasado todo el tiempo. Sí. Entonces, es muy diferente saber inglés a saber hablar inglés, yo creo. Total. Tú puedes tener muchísimo conocimiento de inglés. Bueno, nosotros cuando nos fuimos fuera, Sí. o sea, yo siempre digo, leía Shakespeare en versión original. Jolín, claro que sabía muchísimo inglés, pero no sabía inglés porque no sabía utilizarlo. Entonces, si tienes mucho conocimiento de algo, pero no sabes nada, o sea, no sabes qué hacer con él, es como si no lo tuvieras. No, por lo menos en el caso de los idiomas, no tiene sentido que tú acumules y acumules vocabulario, que guardes esos reels que te encuentras por ahí, ¿no? Y digas, ay, qué guay esta palabra que me he encontrado, la voy a guardar. Sí. Y luego llegas a la reunión y dices... Es como no me acuerdo. las recetas que te guardas también para hacer el fin de semana y nunca haces, pues lo mismo pasa con O el con típico, el contenido. ¿cómo se llama? El típico vídeo de entrena en 3 minutos Sí. y pierde 600 calorías, sí. ¿no? Y te lo guardas creyendo que lo vas a utilizar en algún momento y ahí sigue, ¿no? Total. Yo al final creo que un idioma se debe aprender igual que aprendimos cuando éramos pequeños. De hecho, yo por lo menos siempre intento, sobre todo si tenemos alumnos con niveles muy iniciales, que primero aprendan a hablar y luego a escribir. Porque hoy en día, con la inteligencia artificial, obviamente tenemos que saber escribir, ¿no? Es una habilidad que tenemos que tener todos, pero va a ser lo menos importante, porque es que a día de hoy puedes usar el traductor para todo, para mandar email, para escribir una carta, o sea, creo que no es tan importante esa habilidad hoy en día como hablar. Al final yo creo que es simplificarlo, es decir, es llevarlo estamos de acuerdo que es un segundo idioma, ¿no? Y que somos adultos y que aprendemos de otra manera, y que tenemos otras barreras, otros miedos, otras frustraciones. Pero es acercarnos lo máximo posible a la forma en la que tú aprendiste tu idioma, tu lengua materna de manera natural. O sea, tú aprendiste primero a escribir y a leer, memorizaste o aprendiste a hablar. Exponte al idioma, está claro que no vas a estar expuesto 24 horas, 7 días a la semana, pero exponte al idioma, sigue, sobre todo ya en casos adultos, sigue los consejos de personas que saben de eso, como o sea, si quiero entrenar y quiero conseguir unos buenos resultados, al final voy a ir a un entrenador que me diga cómo lo tengo que hacer, ¿no? Pues es un poco eso, exponte al idioma y arranca. Y tener un acompañamiento que sea útil, obviamente, y eficiente. Vale, vamos con otra pregunta. A la gente le encanta el pajarito de Duolingo, que es muy dopamínico. Sí. Entonces la siguiente pregunta sería, piensa exactamente qué has usado en tu día a día de las cosas que has aprendido en Duolingo. Yo me acuerdo que de hecho usé Duolingo para aprender francés, bueno, para intentar aprender francés, pero me acuerdo que me tiré como un mes entero repitiendo la misma frase de quiero comprar una manzana, me gusta el perro verde, y luego me fui a París y no era capaz de pedir un café con un croissant. Entonces, creo que está muy bien esa aplicación porque al final, pues bueno, sí, quizás voy a aprender un poco de vocabulario básico. Hay gente que se tira años, literalmente 5 años. La racha, ¿no? Al final es como el que juega al Candy Crush, ¿no? O sea, Sí, es muy dopamínico lo que tú has dicho. Y tienen esa falsa creencia de que están aprendiendo cuando en realidad lo que están viendo ahí... Claro, porque ellos les muestra un progreso. Claro. Y tú lo que quieres es ver progreso. Da igual que sea real o no, te lo muestran, te dicen que estás teniendo progreso, te lo crees y venga, estoy con Duolingo. A mí me ha pasado en alguna ocasión, ¿no? O sea, que he conocido a gente que me ha dicho, no, yo estoy aprendiendo inglés con Duolingo. Vale, y entonces, ¿qué haces aquí? Si sigues sin saber hablar inglés para tu trabajo o para enfrentarte a una entrevista. Sí, 100%. Si lo quieres utilizar, bueno, como un complemento más que te entretiene, que te hace estar en contacto con el inglés, vale, pero si no dispones de mucho tiempo y realmente tú quieres y necesitas aprender un idioma, yo eso lo descartaría, porque lo que va a hacer es frustrarte, porque vas a tener la sensación de haberle dedicado mucho tiempo y tú no vas a pensar no me ha servido para nada, vas a pensar qué malo soy, claro. se me da mal, es que por más que hago y aprendo, luego no sé utilizarlo, es que el inglés no es lo mío. Llevo un año aquí y sigo igual, sí, totalmente. Otra preguntita que yo creo que también es bastante interesante sería ¿cómo ha mejorado tu inglés gracias a ver Netflix? ¿Tú crees que esto ayuda, que no ayuda? ¿Qué dirías?
Obviamente ayuda, porque todo el contenido que puedas consumir en el idioma te va a ayudar a aprender vocabulario, a aprender los diferentes acentos, a mejorar tu comprensión. Te ayuda muchísimo, pero si eso que aprendes no lo produces, no te está sirviendo de nada. Entonces, no sé si existirá algún método, quizá alguien ha inventado alguna vez un método para aprender con series y películas, pero si quieres aprender con series y películas es muy importante que eso que estás viendo lo uses. Sí. Porque si no estás consumiendo todo el rato, estás haciendo pues eso, un aprendizaje pasivo pero no activo. Y sobre todo que al final acaban agotados, porque o sea, yo son conversaciones que tengo habitualmente con alumnos, jolín, es que lo pongo, pero es que ya no lo pongo porque me lo ponía por la noche tal, y es que llegaba tan cansado y luego acababa agotado y tal. No, o sea, para que algo te dé resultados tienes que ser constante en el tiempo. Y la única manera en la que tú vas a ser constante es si eso tú puedes adaptarlo a tu día a día y mantenerlo y le vas viendo esa parte práctica, ¿no? Porque si no, al final, si tiene su parte buena, por supuesto, tiene su parte muy buena, vuelvo a decir lo mismo, un poco como complemento, ¿no? Exacto. Si luego tú te pones pequeños objetivos, ay, pues esta palabra que he aprendido aquí, mañana me voy a obligar a ponerla en práctica en la clase, en la reunión, en tal. Pero si no volvemos a lo mismo, vuelvo a estar expuesto a comprensión. Por eso la mayoría dicen, jolín, es que yo entiendo, pero no hablo, ¿no? Sí, sí. Claro, llegas a clase, el profesor te habla, te pones Netflix, hablan los actores, te escuchas un podcast, hablan las personas pero tú no estás interviniendo. Claro. Entonces, volvemos un poco a... Es lo mismo que estar estudiando libros de gramática si luego no lo vas a poner en uso, ¿no? Sí, sí, sí. Y también muchas veces la gente incluso se pone la serie en inglés, pero los subtítulos en español. Entonces realmente no está sirviendo de nada porque no está ni escuchando el inglés, está leyendo los subtítulos. A veces incluso leen los subtítulos en inglés y al final lo que mejoran es un poco reading, pronunciación. Bueno, o sea, es una ayuda, ¿no? Pero yo te digo, yo lo utilizaría un poco como complemento y me pondría... Yo siempre recomiendo a mis alumnos, si quieres empezar a ver pelis en inglés y quieres estar expuesto rato, que no quieres estar 10 minutos, empieza por series cortitas que ya te hayas visto, dobladas al español. ¿Por qué? Porque ya vas a tener el contexto. Entonces no te vas a sentir perdido constantemente, vas a saber un poquito de qué va y cuando te quieras dar cuenta vas a estar totalmente metido y vas a estar escuchando. Pero meterlo ahí con calzador, 1 hora y media de película, es que es imposible. Y también hacerlo de una forma activa, porque lo que tú dices, si te pones un episodio a las 9 de la noche, cuando llevas todo el día trabajando, estás súper cansado mentalmente, no vas a absorber nada del idioma. Sin embargo, si te dices, venga, pues mira, mientras estoy comiendo me voy a poner este episodio de 20 minutitos y lo que aprenda me lo voy a escribir en la libreta, palabras nuevas, pues ya está haciendo mucho más que ponerte ahí una cosa de forma pasiva. Sí, yo lo trabajo con mis alumnos a través de la música. Ellos tienen una lista en Spotify que yo siempre les digo, no es porque sea mi lista que es la mejor y vas a aprender de la mejor manera. Yo he creado esta lista para ti, bueno, en base un poco también a mis gustos personales y cosas que creo que acentos, estructuras y tal, que te pueden venir bien. Pero eso va acompañado de un vídeo que les mando yo para que ellos tengan una guía. Cómo hacerlo, por ejemplo, para utilizarlo en estos ratos muertos en los que van conduciendo en el coche al trabajo, y tú párate y repite una palabra. Lo que tú dices, al final, es llevártelo también a la parte activa, para que tú estés optimizando ese poquito rato que tengas, que estés haciendo el listening y que lo llevas al speaking al final también, ¿no? Totalmente. A mí la música me encanta también y nosotros como hacemos práctica diaria con los alumnos, una de las prácticas los lunes es con música. Y justo practicamos eso. Tienen que escuchar una canción y luego tienen que resolver una serie de preguntas hablando. Entonces, creo que esa combinación es perfecta, el listening y el speaking, ¿no? Incluso palabras nuevas que has visto en la canción, pues usarla en una conversación, pero inmediatamente, ¿no? No que esperes a un mes y decir, voy a usar esta palabra que aprendí. Porque objetivos a corto plazo, lo que hablábamos antes. Yo haría una última pregunta. Vale. ¿No? La de... ¿Eres de los que o empiezas al 100% y vas con todas y estás todo el rato puesto ahí, o no hago nada, empiezo el lunes? O en septiembre o en septiembre. Septiembre, enero y al final seguimos y la rueda, ¿no? Sí. Yo creo que la gente hoy en día
O todo o nada, como tú dices. Y también con el inglés, no sé por qué, pero tenemos esa falsa creencia de que tenemos que echarle 50 horas a la semana para aprender, ¿no? Entonces, claro, la gente piensa, madre mía, yo tengo que ir al trabajo, cuando llegue tengo que ir al gimnasio, tengo que recoger a mi hijo del colegio. ¿Cuándo voy a aprender inglés? No tengo tiempo, entonces mejor no lo hago. Me espero ya a septiembre, que ya cuando me apunte al gimnasio de nuevo y tenga mi nuevo vatio, seguro que voy a tener más tiempo, pero no. O sea, realmente yo creo que no hace falta tener 50 horas a la semana, sino esos pequeños ratos que tú tienes en tu día a día, usarlos para aprender inglés de una forma que se pueda adaptar a tu rutina. O sea, si tú no tienes tiempo para sentarte una hora, pues mientras estás paseando el perro, manda un audio, por ejemplo. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp al que yo de lunes a viernes envío una tarea, ¿no? A esa tarea hay que contestar produciendo, sea de manera escrita o sea de manera oral. Sobre todo los que empiezan así más timiditos, pues empiezan escribiendo, pero bueno, ya están produciendo ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Que como saben que son 10 minutos, al saber que son 10 minutos, tú sabes que no te va a consumir mucho tiempo, va a ser un momentito y le vas a dar todo. Y vas a dar lo mejor de ti y lo vas a hacer lo mejor posible y encima te vas a sentir satisfecho y no vas a terminar agotado como puedes acabar si te sientas una hora así en un escritorio a estudiar inglés, de la cual, yo qué sé, la última media hora, los últimos 40 minutos, estás solo pensando en quitarte de ahí, con lo cual estás Ni perdiendo el siquiera tiempo. estás prestando atención a lo que te están diciendo. Sí, sí. Yo, por ejemplo, creo que, además lo digo siempre a mis alumnas también, que siempre es mejor hecho que perfecto. Entonces, Total. estamos esperando el momento perfecto que tenga una hora para sentarme y tal. Como hacer deporte. Si puedes ponerte un vídeo de 10 minutos, pues haz eso mejor que no ir al gimnasio en todo el día, ¿no? Entonces, al final, yo creo que 5 o 10 minutos tenemos todo. La cosa es si quieres aprovecharla bien o quieres scrollear en Instagram. Sí, pero está también un poco conectado con lo de antes, ¿no? O lo hago todo o no hago nada, ¿no? Y hay que quitarse un poquito de eso porque ese poquito que tú hagas sostenido en el tiempo, yo es lo que te digo, o sea, mis alumnos 10 minutos al día, de lunes a viernes, es una hora más a la semana de inglés, Exacto. no te has dado ni cuenta. Total. No te has dado ni Y cuenta. cosas que incluso puedes hacer el sábado y el domingo, que normalmente tenemos más tiempo, que a lo mejor si durante la semana no has podido dedicarle lo máximo posible, pues luego el fin de semana, o sea... Exacto. ¿Te parece si hablamos de mentiras? Mentiras que te cuentas a ti mismo y cómo dejar de contártelas, básicamente. No tengo tiempo. Bueno, esto realmente es justo lo que acabamos de hablar ahora mismo. Yo, en mi caso, es verdad que admiro mucho a algunas de nuestras alumnas porque tenemos alumnas que incluso tienen menos tiempo que yo, que ya es decir, ¿no? Porque nosotras somos autónomas, realmente si queremos podemos estar trabajando 24 horas del día. Si no queremos también. Pero tengo alumnas que al final pues trabajan a turno. Una semana tienen trabajo de mañana, luego de tarde. Están estudiando un máster, están haciendo 1500 cosas a la vez y aún así sacan un ratito para eso, ¿no? Porque es lo que hemos dicho antes, si tienes claro tu objetivo y tienes claro lo que quieres conseguir, el tiempo se saca. Una hora a la semana la tenemos todo. Una hora a la semana y 10 minutos al día la tenemos todo. O sea, es un hecho. O sea, entiendo que a lo mejor no es lo que más te pueda apetecer, porque lo que hablábamos, no viene de tus traumas pasados, etcétera. Pero sobre todo, el inglés hoy en día es que no es ya una... O sea, no es que tengas una ventaja con respecto al resto si lo tienes, como hace años. No es todo lo contrario, es un requisito. Si no lo tienes, te quedas fuera. O sea, viajas con quien te comunicas y de repente todo el mundo está hablando inglés y tú te quedas fuera. En el trabajo más de lo mismo. Entonces... Es que en el mundo globalizado que vivimos hoy en día es esencial para todo el mundo y a mí me da muchísima pena que eso no se conciencie, ¿no? En la sociedad desde que somos pequeños, porque al final lo que creamos son adultos frustrados que no están preparados para el mundo, ni para el mundo laboral, ni para, ¿sabes? Al final las situaciones a las que se van a enfrentar en el día de hoy. Entonces, ¿se puede poner solución? Alguna gente piensa que quizá ya es demasiado tarde porque ya son mayores, pero siempre estamos a tiempo de poner solución y si tú crees que no tienes una hora a la semana, entonces no puedes conseguir nada en la vida, ni el inglés ni ninguna otra cosa. Ni nada. Yo he estado muchos años diciéndome a mí misma que no tenía tiempo para hacer deporte. Total. Y ahora que es justamente cuando más trabajo tengo, que estoy desde por la mañana hasta por la noche, a las 8 de la mañana estoy en el gimnasio. Porque es tu prioridad y sabes
lo que quieres conseguir. Entonces, al final... Es una necesidad para mí por salud, por físico, por desestresarme, por mi ratito de no pensar en trabajo, y sé lo bien que me hace, sé las consecuencias positivas que tiene después. Me apetece ir, o sea, hay días en invierno que no me apetece salir a la calle a las 8 menos 10 de la mañana, que es cuando voy, no me apetece. Pero sí que al final pienso más en cómo me siento después, ¿no? Y lo que estoy consiguiendo poco a poco para agarrarme a eso, ¿no? Exacto, y lo bien que te vas a sentir después también. Que yo creo que también muchas veces, mi alumna, por ejemplo, vienen pues, a lo mejor súper cansada del trabajo, han tenido un mal día, tal, y al final salen de la clase y como que les cambia la actitud, ¿sabes? Porque se dan cuenta de, yo qué sé, han hecho algo que a lo mejor se pensaban que no eran capaces, han hablado de algún tema que le ha motivado y lo que tú dices, 1 hora al día te puede cambiar. Yo tengo mamás solteras, ingenieras, que salen de casa a las 7 de la mañana y llegan a casa a las 6 de la tarde. Que su hora de inglés semanal o 2 horas no se las quita nadie. Y además ya me dicen, es que es mi hora. Exacto. Es mi hora de desconexión y encima de mejora para mí y para mis hijos el día de mañana, porque ellos también se van a ver, o sea, van a ver una repercusión positiva en lo que yo estoy haciendo ahora. Les estoy enseñando con el ejemplo que hay que esforzarse, que al final es un poco quien quiere, quiere, ¿no? No es quien quiere puede, sino quien quiere, quiere. Exacto, me encanta esa frase. Sí. No puedo permitírmelo. No puedo permitírmelo. La pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Un poquito. Yo entiendo que, obviamente, el dinero es un punto a tener en cuenta porque cada uno sabe con las condiciones en las que está y con lo que cuenta y con lo que no cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí me llegan alumnos ingenieros, ¿no? Que, bueno, pues están en búsqueda de empleo. Y estoy buscando la opción más barata porque quiero salir de aquí. Vale, yo entiendo que el dinero sea un problema, pero es que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. No empiezo con esto. A mí me pasó un caso muy concreto. Un chico que venía de Argentina, le conocí en octubre y estaba buscando trabajo, ¿vale? Y le encantó todo lo que hacemos nosotros y demás, pero me dijo, mira, he visto una opción más económica, tal, y voy a lanzarme por ahí. Octubre. En febrero me contactó. Además, yo recuerdo que hablé con él después y nunca más me contestó. Y me dijo, llevo un par de meses queriendo escribirte, pero me da mucho apuro porque no te contesté, pero te necesito. O sea, es verídico de verdad. Pero siento que este tiempo he estado tirando mi tiempo y mi dinero y sigo en el mismo punto porque estoy de repartidor de Amazon. Ya ves. Es que es muy fuerte. Y me dijo, mira, o sea, voy a hacer el esfuerzo porque el dinero realmente lo tengo. O sea, no es lo que mejor me viene gastármelo. Claro. Bueno, pues, ¿cuánto tiempo llevaba con nosotros? Pues como 4 semanas o así. Y al final se presentó a una entrevista. En la primera no la pasó a la siguiente fase, pero luego ya no siguió adelante. Y en la segunda entrevista que se presentó, sí que lo consiguió. Quiero decir, yo entiendo que el dinero muchas veces es pues, una barrera y un hándicap y a veces sí que es verdad, pero plantéate, ¿tú quieres seguir en la misma situación que estás ahora? Tienes que hacer algo. Al final es una inversión. Es una inversión en ti mismo, no es un gasto. Exacto. Obviamente, cada persona tiene su situación y a lo mejor sí que es verdad que es imposible para ellos, ¿no? Poder gastarse ese dinero. Si es el caso, bueno, yo quizás incluso recomendaría empezar por cosas que tú puedas hacer altruistamente, o sea, autodidacta, claro, en el que a lo mejor, pues yo qué sé, te busca intercambios gratuitos, cosas así, pero cuando realmente tengas la posibilidad, invierte en eso, porque es que eso te va a dar la llave para cualquier cosa que quieras en el futuro. Es como el que hace un máster. Hay gente que se gasta 9.000 euros en un máster que realmente no le sirve para nada. Yo, el del profesorado, Exacto. aprendí un total de 0 cosas. 0 cosas. Entonces, si tu objetivo es ascender, conseguir un trabajo mejor, mudarme a X país, pero no estás dispuesto a invertir una parte de tu dinero en conseguir eso, vas a ir en un punto durante años. Entonces, creo que en España también, porque yo por lo menos cuando vivía en Inglaterra veía que era un poco diferente, la gente no le duele tanto invertir en ellos mismos, pero... En educación y en ellos mismos. Sí, en España... No es en educación, es en ellos mismos. No nos duele quizás gastarnos 500 euros un fin de semana saliendo de fiesta en copas, pero sí que nos duele gastarlo en nosotros mismos. Entonces,
quizá hay que cambiar también un poco el enfoque. Total, porque al final es eso, o sea, no estoy agobiado porque o no encuentro trabajo, o quiero cambiar de trabajo, o tengo reuniones todas las semanas y voy con un pellizco en el estómago que lo paso fatal, pero ay no. No, porque es que me voy una semana al Palmar en Cádiz y no, es que mi prioridad es esa, que yo entiendo, que a mí me encanta irme y disfrutar y obviamente, pero lo primero es lo primero y si no, como yo digo, no vale quejarse, ¿no? Exacto. No te quejes porque si no quieres cambiar tu situación, no te quejes. es que hay una gran parte de la situación de uno mismo que también depende de uno mismo. O sea, tú también tienes un grado de responsabilidad en cómo a ti te van las cosas. O sea, en lo que está en tu mano y tú no haces por cambiarlo, eres tú el único culpable. Exacto. O lo que decíamos antes, si decides seguir haciendo lo mismo porque te mantiene en una situación cómoda y no te sacas de tu zona de confort y tú tienes, bueno, por lo menos no tengo cargo de conciencia porque estoy haciendo algo. No te quejes después porque sabes lo que viene. Vale, tengo 3 meses para preparar la entrevista de mi vida porque tengo que entrar en ese puesto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero de todo es dar a entender a esa persona que en 3 meses no va a aprender inglés como un nativo. Pero yo sí que creo que es posible. De hecho, nosotros lo hemos hecho y justo de hecho nos pasó algo parecido como lo que tú estabas diciendo con una chica, con una alumna que empezó las clases con nosotros. Para ella ya en ese momento era al final una inversión grande porque pues no tenía trabajo, pero estaba buscando trabajo y después de un mes o así me pidió pausar las clases porque no se lo podía permitir hasta que encontrara trabajo. Yo le dije... Creo que comentamos esta... Sí, me suena. Exacto. Y yo le dije, a ver, te entiendo perfectamente y si es verdad que no puedes, lo dejamos aquí, pero si realmente estás en una mala situación porque estás buscando trabajo, ¿por qué no aprovechas esos meses, ¿no? para poder conseguir una buena? Porque además ella es desarrolladora web y es que en la empresa de informática hoy en día lo primero que piden es el inglés. Bueno, pues al final consiguió con nosotras y lo que hicimos fue crearle un plan de 2 meses, porque además ya se estaba presentando ya entrevistas para hacerlo, ¿no? A los 3 meses me dio la gracia porque encontró trabajo. De hecho, a día de hoy acaba de empezar, está trabajando ya en esa empresa. Y nada, lo que hicimos con ella, pues básicamente fue ponerle objetivo a corto plazo y decir, vale, de aquí a final de mes nosotros queremos que tú seas capaz de X, ¿no? Y centrarnos 100% en que ella consiguiera, pues, usar expresiones que le iban a hacer destacar un poquito más de otros candidatos, que supiera el tipo de preguntas, ¿no? que suelen hacer en la entrevista. Incluso nos pusimos en situación en 2 o 3 ocasiones, como si fuera una entrevista. No se podía hablar nada de español, también que ella sintiera un poco esa presión, esos nervios, y al final fue lo que le hizo... Claro, ponerte en un contexto que tú luego vas a necesitar ahí fuera. Exacto, que a lo mejor no tienes que tirarte 3 meses aprendiendo vocabulario suelto, sino justo lo que necesitas para ese objetivo. Claro que eso, en 3 meses obviamente no pretendas nunca en la vida, ni en inglés, ni en francés, ni en alemán, o sea, estamos hablando de idiomas, pero en nada tampoco, ver resultados espectaculares. Se pueden ver resultados, se pueden ver y se ven resultados, pero obviamente ponte objetivos realistas, porque 3 meses es un objetivo a corto plazo realmente, y sí que se consigue, o sea, se consigue mucha claridad en la comunicación, comunicarte de una manera pues más asertiva, más con más autoridad. Y yo creo que sobre todo confianza también. Exacto, sí iba a decir, con más confianza. Ya no solo mejorar tu inglés, sino que se te quite un poco esa barrera que tienes y sentirte seguro y decir, vale, yo lo voy a soltar. Igual no lo digo perfecto, pero voy a soltarlo, voy a demostrar que me puedo comunicar, ¿sabes? Bueno, y si estás viendo este vídeo es gracias a este maravilloso y precioso estudio que nos ha cedido Zao. Es un estudio especializado en creación de marca, diseño gráfico e interiorismo. Y bueno, si ha llegado hasta este punto de la charla que estamos teniendo, os animamos muchísimo a que os suscribáis al canal porque al final con cada suscripción nos ayudáis muchísimo a crear espacios como este y a tener este tipo de conversaciones que puede ayudar a mucha gente. Así que nada, continuamos con la charla. Siempre sé cómo decir algo en mi mente, en inglés, justo cuando acabo la conversación con alguien. Pero en el momento me quedo en blanco, luego me vienen las ideas perfectas. Joder, lo tenía ahí y al final es que siempre me sale después, ¿no? En mi caso, es que después salgo de la reunión y sé lo que quería decir. Eso es falta de espontaneidad. Y es falta de espontaneidad, volvemos a la root cause, ¿no? Que dicen los ingenieros, al problema de base, ¿no?
aprendes memorizando, no aprendes de manera espontánea, no aprendes a intervenir de manera espontánea. Llegas a clase, no haces lo que tienes que hacer, qué es lo que te vas a encontrar ahí fuera, ¿no? Justo lo que estamos hablando, lo que tú hiciste con tu alumna, ¿no? Exacto. O sea, si tú vas a necesitar pasar entrevistas, vamos a trabajar en eso. No vas a venir a clase, sobre todo en nuestro caso, que son adultas, con un grupo de 10 adolescentes a seguir un libro de B1, no tiene sentido. O sea, de la única manera en la que tú vas a aprender a hablar de manera espontánea, igual que lo estamos haciendo ahora en español, es trabajando eso, practicando eso. Ponerte en esa situación. Ponerte en el contexto que tú luego que tú luego vas a tener que ser resolutivo fuera del aula, ¿no? Porque es como, yo siempre pongo el ejemplo de los deportes. Rafa Nadal no aprendió a jugar al tenis leyendo sobre tenis. Total. ¿No? O sea, aprendió con la raqueta y la lió 1000 veces y rompió 300 raquetas. Y se lesionó. Y se lesionó y siguió y aprendió y fue sobre la pista. Sí. Obviamente hay que tener unos conocimientos teóricos, ¿no? Pero sin esa práctica tú no vas a ser capaz, o sea, esa barrera no la vas a pasar nunca si tú no vas a clase a ser tú quien hables el 75-80% del tiempo. Claro. Si tú vas a una clase donde la profesora o el profesor está hablando la mayor parte del tiempo de gramática y encima te lo acaba explicando en español, sal corriendo de ahí. Total. Porque ese no es el sitio. O sea, no vas a aprender nada. Y yo creo que también eso viene mucho de la habilidad de pensar en inglés. Es decir, claro, yo creo que los alumnos al principio tienen mucho el problema de traducir del español al inglés y les cuesta mucho hacer ese clic de pensar directamente en inglés, ¿no? Y eso al final viene de lo que tú dices, de la espontaneidad, de no prepararte la respuesta como hacíamos con los exámenes, lo que le gusta al examinador, ¿no? Exacto. Aquí le gusta que digas on the one hand, on the other hand, pero realmente eso no es espontáneo. Tú no estás entrenando tu cerebro para pensar en inglés, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, lo que trabajamos mucho en la escuela es la práctica espontánea con mensajes de voz, porque eso es realmente una cosa que hacemos a diario con nuestros amigos y en ese momento es una cosa que piensas y que no puedes traducir o no puedes escribir antes, entonces eso hace que tú le des esa señal al cerebro de, vale, tengo que saber cómo decirlo, aunque no sea perfecto, pero por lo menos empieza a hilar cosas y a atreverte, ¿no? Yo, una práctica que hago con mis alumnos, bueno, que ellos hacen, ¿vale? Pero nosotros le pautamos, que, bueno, lo voy a decir aquí por si a alguien le sirve para que lo haga, es el outspeaker, ¿no? Hablar en voz alta. Sí. Y claro, nosotros trabajamos mucho el tema de hábitos, ¿no? Por lo que hablábamos antes, el hábito es constancia, la constancia es igual al resultado. Ponte una alarma todos los días a las, 5 de la tarde, hasta las 5:05 o hasta las 5:10. A las 5:10 que vuelve a sonar. Y ese rato, si tú estás en casa, yo aconsejo que sea cuando estás en casa, ¿no? O sea, o en el coche, cuando vas de vuelta del trabajo o vas al trabajo, todo eso que vas pensando no lo pienses, ves diciéndolo en inglés en voz alta. Y solo enfócate en decirlo. No te quedes pensando ni en errores ni en cómo se va a decir. Dilo. Punto número 1. Te acostumbras a escucharte, pierdas la vergüenza, el sentirte ridículo, porque en tu cabeza cuando tú lo piensas suena fenomenal, sí. Pero cuando tú te escuchas suena ridículo. Entonces ese outspeaking... Incluso aprendes de tus propios errores, porque luego Exacto. Te escuchas y dices, pues esto no Grabarte. Se decía así, claro. Sí. Me parece una súper buena herramienta. ¿Decimos la última? Venga. Sé decir begin, vegan, begún, pero no sé hablar durante 5 minutos sobre qué hice ayer. Bueno, esto viene obviamente de esa memorización, ¿no? de los verbos. Y yo justamente el otro día también escuchaba un método que están implementando ahora, novedoso también para aprender inglés, en el que te enseñan técnicas de estudio y técnicas de memorización. Y a mí me chirriaba un poco porque al final sí, está genial obviamente que memorices cosas, pero ¿para qué estás memorizando esas cosas? O sea, yo soy muy partidaria de que la gente aprenda la gramática, por ejemplo, de forma deductiva, no inductiva. Es decir, que ellos vean al nativo hablar y de ahí saquen conclusiones. No que nosotros le expliquemos por qué ahí se pone begin, sino que ellos mismos escuchen a los nativos y sepan por qué en esa situación se dice ese verbo, ¿no? Y yo básicamente lo que hago con el alumno es eso. Muchas veces incluso le enseño los verbos directamente en pasado sin decirle que es un verbo en pasado. Yo le digo, si tú quieres decir lo que hiciste ayer,
tienes que decir estas 3 cosas. Y ellos no saben ni qué es past simple, ni qué es un verbo irregular. Es que tú en español lo vas pensando, voy a utilizar el pretérito pluscuamperfecto del modo indicativo de... Ni cuando éramos pequeños nos enseñaron eso. Entonces, ¿por qué los niños pequeños aprenden español sin que nadie le diga los verbos en pasado? Entonces yo creo que esa es la mejor forma. Exacto. No aprender la gramática para rellenar huecos, sino aprenderla de una forma en la que tú seas capaz de implementarla directamente en una situación. Pues si quieres terminamos ya esta conversación, que Perfecto. si no nos podríamos enrollar, estar aquí hablando 3 días. Podemos estar una tarde entera. Es nuestra pasión y al final tenemos muchas temáticas de las que hablar. Así que nada, finalmente, pues no sé si quieres que acabemos con una reflexión. En mi caso, simplemente concienciar un poco a la gente de que los idiomas no es una asignatura que se te dé mal, es una habilidad que se puede aprender como cualquier otra, que es inherente al ser humano, el comunicarnos, ¿no? La capacidad del lenguaje, y que simplemente quizá cambiando esos pequeños hábitos que hemos estado hablando en esta conversación pueden ver resultados muy, muy positivos en muy poco tiempo. Pues yo un poquito lo mismo, al hilo de lo que estás diciendo tú, el inglés, en este caso el inglés no, pero cualquier idioma es una habilidad, por lo tanto, deja de estudiarla como una asignatura, no es historia de España que todos hemos llegado, lo hemos memorizado la tarde de antes, nos hemos levantado de madrugada para seguir estudiando, hemos llegado al examen, la hemos vomitado todo allí, hemos llegado a casa y no nos acordamos de nada más. O sea, deja de aprenderlo así. Si es la manera en la que lo estás aprendiendo, no. No porque no te va a servir para absolutamente nada. Deja de hacer... A mí hay una frase que me gusta mucho que es nada cambia si nada cambia. Sí. Si haces lo mismo siempre... Va a seguir en el mismo punto. Exacto. 100%. Pues nada, esperamos que os haya servido un poquito, que os haya inspirado y que empezáis a tomar acción para cambiar ese problema que tenéis con el inglés. Y nada, nos podéis seguir en redes sociales. Yo soy Alma Idioma en Instagram y ayudo a mujeres sobre todo a aprender a comunicarse en situaciones del día a día para mejorar personal y profesionalmente. Y yo soy, bueno, mi nombre es Uriñe, pero en Instagram soy zu.inglesparaingenieros y enseño a ingenieros a comunicarse de manera profesional en inglés pues para conseguir sus objetivos, sean cuales sean, liderar equipos, liderar reuniones, irse a trabajar al extranjero y bueno, ahí estamos para cualquier cosa que queráis.